Números 9. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Entonces aquí nos sitúa que era su 2.º año después de la salida de Egipto, y Dios dice: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Recordemos que en Éxodo capítulo 12 vimos detalladamente de qué se trataba la Pascua, y en esta Pascua es que mataban ese cordero por familia, lo comían y la sangre lo ponían en los dinteles de la puerta, haciendo como una forma de cruz. Todo habla acerca de Cristo, ¿no? De su muerte, su sacrificio. Por la obra de Cristo es que Dios no exterminó a los primogénitos de los israelitas, sino solamente a los egipcios. No fue porque ellos lo merecieran, sino porque estaban poniendo su fe en el Hijo de Dios, en el Cordero, aunque ellos no tenían la revelación completa de Jesucristo como lo tenemos nosotros, porque nosotros ahora tenemos el Nuevo Testamento. Dice: el 14.º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis, ¿no? Todas esas leyes y instrucciones están en Éxodo 12. Dice: y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Es interesante ver que al menos no se registra, no sabemos realmente si siguieron celebrando la Pascua durante su peregrinación en el desierto, sobre los 39 años faltantes. Sin embargo, no hay registro. Se registra esta celebración y después de ahí el siguiente registro está en Josué 5:10, donde dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces, ahí vemos que fue hasta que entraron a la tierra prometida, 39 años después, que se registra la siguiente celebración. Sin embargo, no quiere decir que no la hayan celebrado, pero no está registrada, ¿no? Y aparte vamos a ir viendo en Números cómo el pueblo pues fue cayendo en desobediencia, faltando en su peregrinar en el desierto. Dice: pero hubo algunos, hubo unos que celebraron todo como conforme Dios mandó a Moisés, ¿no? Pero, aquí hay un pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Moisés le respondió: esperad y oiré qué ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces, aquí sucede que había ciertos hombres que tal vez accidentalmente, no conscientemente, no a propósito, no podían celebrar la Pascua porque rompían las leyes de ceremoniales de pureza, habían tocado muerto y no podían ofrecer ofrenda a Jehová. Pero aparentemente era algo que se había salido de su control y tenían verdadero deseo de ser parte de esta celebración, de este mandamiento de Dios. Y consultan a Moisés y Moisés no responde, no toma una decisión, no da su opinión, sino es interesante cómo Moisés no toma decisiones, sino busca a Dios. Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y así debe ser nuestra vida. No tomar decisiones de ningún tipo, y de los que están al frente como líderes de un servicio a Dios, de la misma manera, siempre preguntarle a Dios. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere
inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. O sea, si por alguna razón no podían, estaban de viaje, estaban inmundos, había algún tema fuera de su control que sucedió y los impedía, pero ellos sinceramente y genuinamente anhelaban celebrar esta Pascua que Dios había mandado. Entonces Dios les dio como una opción. En el mes segundo, o sea, al siguiente mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán, ¿no? Ya hemos visto esos panes que hablan de Cristo, hablan de la vida sin pecado, las hierbas amargas, pues también de los sufrimientos de Cristo. Todo eso vimos que la Pascua habla acerca de Cristo. Entonces es algo bien sagrado, bien especial. Ellos tenían deseos de hacerlo y Dios les dio la opción de hacerlo el siguiente mes. Dice, no dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Todo esto lo vemos cumplido en Cristo, en su sacrificio, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. O sea, no les dio la oportunidad de hacerlo el siguiente mes, pero no cambió la ley, no cambió el proceso. Todo tenía que ser exactamente como Dios había mandado. Solamente cambiaba que era el siguiente mes. Dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo. O sea, no es cuando queremos, sino a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Dice, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Bueno, también le da oportunidad a los extranjeros de celebrar, porque había extranjeros que se convirtieron y creyeron en Dios, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo algo interesante, que Dios es misericordioso, no es un Dios legalista, ¿no? Porque a veces hay gente que le quiere imponer a gente leyes sin entender su situación, la situación que están pasando. Esto debe ser así y esto no debe ser así, y lastiman a las personas sin entender su situación. El pecado obviamente no tiene justificación, pero hay muchas cosas que a veces queremos aplicar la Biblia como si fueran fórmulas, sin entender realmente la situación. Y también obviamente hay gente que quiere abusar, piensa que abusa de Dios y Dios no puede ser burlado, y es negligente en su relación con Dios, o anda en pecado y todo el tiempo quiere justificarse de que abogado tenemos y tenemos otra oportunidad y Dios es bueno. Ese es otro extremo. Dios no puede ser burlado, pero vemos que Dios es misericordioso, que Dios es sabio, que Dios entiende que en ocasiones la vida se vuelve complicada o hay cosas fuera de nuestro control que nos llevaron a una situación difícil, y si verdaderamente hay una voluntad de arrepentirnos o de hacer las cosas conforme a Dios, verdaderamente Dios en su misericordia nos da esa oportunidad, ¿no? Aquí vemos un Dios como de las segundas oportunidades, que Dios tiene segundas oportunidades porque Dios es un Dios de gracia. Si no fuera así, ya todos hubiéramos sido consumidos. Si Dios no diera una segunda, tercera, cuarta y quinta y quién sabe cuánto, ya no existiéramos. Pero repito, Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente que hace de la gracia una desgracia y vive en libertinaje. No vive en libertad, sino en libertinaje, ¿no? O no le importa las cosas de Dios, no le importa las cosas santas, ¿no? Si puede, en cosas de las santas convocaciones, si pueden van, si no pueden también, o si les gustan otras cosas, pues se van a lo que les gusta. Aguas, porque si se fijan aquí, dice, mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada en su pueblo. Así como Dios dio oportunidad a los que tenían
complicaciones y querían estar en la Pascua, Dios les dio oportunidad, también es bien severo Dios y dice, a los que podían haber estado y no estuvieron, serán cortados del pueblo, ¿no? Porque eso habla mucho de que realmente no era algo que les importara. A ellos no se les dio oportunidad. Entonces, vemos que Dios es un Dios de oportunidad, dice Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, o sea, Dios nos llama, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios nos llama, volveos a mí, sinceramente, sinceramente. Vamos a seguir, versículo 15. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Vemos esto sobrenatural cuando se levantó el tabernáculo. Dice que una nube cubrió el tabernáculo y en la tarde sobre el tabernáculo había una apariencia de fuego. O sea, como en el día la nube que le llamamos la Shekinah, la gloria de Dios, y en la tarde un fuego hasta la mañana. O sea, toda la noche que está oscuro se veía ese fuego. Versículo 16 dice, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Todo el tiempo, continuamente. Continuamente estaba la nube en el día y en la noche esa apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, fíjense, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. O sea, imagínense, estaban ellos como nómadas, o sea, no tenían un lugar fijo en ese desierto. Por eso los hijos de Leví se tuvieron que repartir cómo trasladar, transportar el tabernáculo. Apenas veían la nube, imagínense ustedes estar en sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y tenían que estar atentos. De repente la nube se empezaba a levantar y era todos las familias, los niños, los adultos. Yo creo que ya en cada familia tenían bien distribuido la responsabilidad de cada quien, tú esto, tú el otro. Apúrate, empaca, guarda, quita la tienda, porque es tiempo de movernos. La nube se va a mover, ¿no? La nube se va a mover. Y pues tenían que partir, ¿no? Y cuando la nube, dice, paraba, allí acampaba, ¿no? Ya se detuvo la nube. No era cuando ellos querían, no era el tiempo de ellos, sino al tiempo de Dios. O sea, vivían bajo la dirección de Dios. Quizá habrá algunos que se hartaron, ¿verdad? Aquí uno dice, quizá habrá algunos que se quisieron despegar de la nube y quién sabe en qué terminaron. Porque por más incómodo que pueda ser el desierto, por más incómodo que pueda ser nómadas y estar de esa manera, nunca va a haber un lugar mejor que estar bajo la presencia de Dios, porque esa nube y ese fuego no era cualquier fuego y no era cualquier nube, era una teofanía, o sea, era una manifestación de Cristo, era Cristo mismo manifestándose en forma de nube y en forma de fuego. Él es la luz, Él es el que nos guía, Él es el que nos hace sombra. Entonces, Él es, Cristo mismo era. Y por más incómodo que nos parezca seguir a Cristo, no hay otra cosa mejor, porque estamos protegidos de día y de noche, estamos protegidos las 24 horas del día, los 365 días del año. Dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Recordemos que Jehová es Cristo, ¿no? Cristo, Jehová es Cristo, es la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Nadie se podía mover o ya me aburrí, quisiera nada, nadie. Ahí se quedaban a veces muchos días, muchos días. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Imagínense, a veces
eran largos días y a lo mejor estaban pensando, ¿cuándo se irá a mover la nube? Ya llevamos, no sé, no me quiero imaginar, 3 meses, un año, pero a veces eran pocos días. Y no importaba que fueran pocos días. Si Dios decía es tiempo de moverse, ay, Señor, es que pues nos acabamos de acampar, acabamos de acomodarnos y ahora otra vez. Es al tiempo de Dios, es bajo la dirección de Dios. Y Dios sabe por qué. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Entonces fíjense, dice aquí, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si habían estado un día y la noche, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O sea, había veces que nada más acampaban un día. Llegaban, apenas se acomodaban y otra vez se tenían que levantar. Dice, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si se había estado un día y a la noche la nube, a veces, fíjense, a veces peregrinaban en la noche, ¿no? A veces en la noche. Y qué difícil es manejar de noche, ¿verdad? Cuando manejamos en la noche en la carretera, ellos no iban manejando, pero esto nos habla de que a veces tenemos que peregrinar en la oscuridad de los problemas. ¿Quién ha pasado por tiempos bien negros, oscuros? Que dice, Señor, no veo nada, no sé qué está pasando, pero no es tiempo de sentarse, no es tiempo de acampar. En esa oscuridad está la columna de fuego y yo te voy a guiar. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aún dice que en el valle de sombra y de muerte, Él nos guiará, Él nos dará aliento. Entonces, a veces nos toca peregrinar en la noche. A veces toca peregrinar en la noche, pero no vamos solos. Su columna de fuego está con nosotros. Dice, o si 2 días, o un mes, o un año, ¿sí? O sea, podía variar, a veces un día, un mes, un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Cuando tengamos que tomar una decisión y no sepamos qué hacer, no hagamos nada. ¿Cómo nos hace falta esperar? Esperar. Aquí podía ser días, un mes, un año. No se movía nadie hasta que Dios dijera, hasta que Dios confirmara. ¿Cómo serían nuestras vidas diferentes si aprendiéramos pacientemente a esperar la dirección de Dios? Pero vivimos en un mundo que todo es rápido, todo queremos rápido y todo lo queremos al momento. ¿Y cuánto tenemos que aprender a esperar en Dios? Dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esa nube les hacía sombra en el calor del desierto, les protegía. Esa columna de fuego era su luz en la noche, lo libraba de animales. En Deuteronomio dice que el desierto estaba lleno de serpientes ardientes, pero ese fuego de su presencia apartaba todo aquello que podía hacerles daño. Entonces, cuando vivimos en obediencia, vivimos bajo autoridad de Dios, gozamos de una protección de Dios bien completa, bien especial. Dice el Salmo 73, 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dios nos guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy no tenemos una columna de fuego, una nube, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Tenemos la Biblia también, que es su palabra, que es nuestra guía, que es luz, lámpara a nuestro camino. Y dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios son aquellos que son guiados. Nosotros no tenemos por qué andar leyendo horóscopos, que eso no le agrada a Dios, consultando mediums, la lectura de las manos, eso no le agrada a Dios. Por eso tenemos al Espíritu Santo, si es que somos hijos, y tenemos su palabra, que es la guía segura. Dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es a través de la renovación de nuestra mente con la palabra que vamos a poder entender la voluntad de Dios. No vamos a andar adivinando, sino tenemos que entender la voluntad de Dios a medida que leemos la palabra, porque muchos quieren leer la palabra cuando tienen que tomar una decisión, ¿no? Mucha gente dice, están orando y le abren la palabra, la Biblia, como si fuera juego de azar. Me está diciendo Dios que haga esto es para mí. No, no es así. La Biblia se lee continuamente porque la palabra nos renueva la mente y eso nos va llevando a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Nosotros no vemos, afuera de nuestra casa no hay ninguna columna o nube, pero andamos por fe, no por vista, creyendo que Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia.